El superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors, disputado este domingo, será tan recordado por la intensa lluvia caída durante el encuentro, así como también por los errores arbitrales y el empate final entre ambos equipos. La polémica surgida por las decisiones del juez del choque, Mauro Vigliano, ha llevado a la AFA a anunciar de momento que el árbitro será suspendido. Desde la AFA dicen no entender por qué Vigliano no suspendió el encuentro por la cantidad de agua caída en la cancha de River. Cabe recordar que durante todo el domingo estuvo lloviendo intensamente en Buenos Aires. Por eso el balón apenas se movía, lo que dificultó las acciones de los jugadores y repercutió en el espectáculo y dio pie a entradas muy duras, incluso violentas por algunos de los jugadores. Además, Vigliano se equivocó en el penal que le costó la expulsión a Fernando Gago. El volante de Boca sacó un remate rival con la cabeza, pero el árbitro interpretó que Gago utilizó la mano para evitar el gol. El juez expulsó al jugador en una decisión que claramente perjudicó a Boca. Otro error por el que Vigliano será sancionado, según la AFA, es la brutal entrada de Mercado a Emanuel Insúa, en la que el jugador de River tan solo recibió una tarjeta amarilla. Por todo ello, el juez del Superclásico dejará de arbitrar en Primera División durante un tiempo. Y para hablar más del Superclásico del fútbol argentino nos acompaña desde Buenos Aires Hugo Correa. Un gusto saludarte, Hugo. Elizabeth, como siempre, un placer estar en contacto contigo. La AFA ya ha anunciado que va a someter al árbitro del River Boca a unas vacaciones obligadas, pero ¿no tienen los superiores del juez Mauro Vigliano la potestad para llamar a este y obligarle a suspender el partido? Es una muy interesante pregunta, Elizabeth, la que haces. De todas maneras, acá hay varios elementos como para tratar de entender esta situación, este escenario que se ha planteado en el partido más importante que tiene el fútbol de la Argentina. Primero, hoy nos enteramos que Miguel Sime, el titular del Colegio de Árbitros, le había dicho el día viernes, cuando ya era un secreto a voces de que iba a haber un diluvio en Buenos Aires el día domingo, de que no tomara ninguna decisión que no estuviera obligado a tomar. Es decir, Mauro Vigliano tomó la potestad de jugar un partido que a todas luces se sabía que no se podía jugar. Una hora antes del partido era un diluvio torrencial en la ciudad de Buenos Aires. Si bien se había suspendido la alerta meteorológica, todo indicaba que no se podía jugar este partido, Elizabeth. Lo único que lo amparaba reglamentariamente es que las líneas del campo de juego se podían ver con tranquilidad. Eso es lo que se amparó Mauro Vigliano, pero de todas maneras la pelota no corría, de manera que el partido naturalmente estaba justamente desnaturalizado. Y eso es lo que costaba creer. Nosotros asistíamos, en realidad, Elizabeth, a que quizás en los primeros minutos el árbitro quería demostrarle al público en la cancha y a los millones que lo veían por televisión en todo el mundo que el partido no se podía jugar. De todas maneras, quiero hacer un análisis porque también hay un cono de silencio por parte de los dirigentes de River y de Boca que ni antes, ni durante, ni ahora después del partido salieron a poner el grito en el cielo porque el partido se hubiera jugado. Es decir, me parece que los árbitros están un poco desguarnecidos con respecto a esta situación, que se sienten un poco tironeados y presionados por todo lo que rodea de la política de AFA y también por parte de la televisión, que naturalmente hace su negocio, y este es un tema, Elizabeth, también a tener en cuenta. Reclamaba Chávez un tiro de... Hugo, es evidente que Vigliano se equivocó gravemente en la expulsión de Fernando Gago, pero ¿hasta qué punto te queda a ti la sensación de que era muy difícil en directo percibir que el volante boquense salvó el gol por el que vio la roja con la cabeza y no con la mano como decretó el juez? Yo creo que Mauro Vigliano armó él un propio escenario donde él no estuvo a la altura de las circunstancias. Insisto que el partido, a todas luces, cualquiera que más o menos entiende un poco de deporte sabe que el partido estaba desnaturalizado. Ya había un antecedente cercano que era el Boca Racing, que no debía jugarse. Y si bien la acción de Gago es un poco ortodoxa, como bien se encargó de señalar el propio árbitro, es muy difícil de entender cómo vio algo que no existió. Es decir, nosotros que lo veíamos por la televisión y con algunos colegas que estuve hablando esta mañana, me decían que desde la propia cabina se había visto algo que era muy dudoso, pero el árbitro estaba muy cerca. Pero quiero señalar esto: si tú eres árbitro y tomas la decisión de que se juegue el partido, es porque te sientes con la capacidad de que con estos elementos deslizantes
que siempre tienen en los partidos con mucha lluvia es que tienes la capacidad de absorber esa presión y conocer todos los elementos. Y no tan solo en el penal se equivocó en la roja, porque luego, cuando declaran los medios locales tras el partido, él dice que lo expulsó por último hombre. Y hay un error en este caso, ya que tiene que expulsarlo porque era ocasión manifiesta de gol. Es decir, Mauro Vigliano después del partido se siguió equivocando. Como se ve, una serie de desaciertos que prosiguieron cuando expulsó a Funes Mori por una acción, pero por la misma acción no expulsó ni a Mercado ni al jugador de Boca Juniors, Herbes. Es decir, son decisiones que se cuesta mucho entender por parte del juez del partido. Muchísimas gracias, Hugo, por este interesante análisis del superclásico argentino. Como siempre, Elizabeth, un placer. Saludo cordial.